Buenas a todos, chicos, ¿qué tal estáis? Hemos llegado ya a la última clase, la clase online, como sabéis, pero bueno, espero que aún así os siga emocionando y os siga gustando muchísimo la fotografía y lo que nos espera por ver en este ratito que vamos a estar pasando juntos. Y nada, sabéis que estábamos inmersos en las reglas y en las técnicas de composición. Vamos a ver el último documento sobre el tema y os recuerdo que pues estas últimas clases, sobre todo las 3 primeras que veíamos en relación a este tema, era de un mismo documento. La semana pasada vimos un documento completo y esta vamos a ver también el documento completo. Voy a intentar no alargarme demasiado y espero que sea un buen final para este curso. Evidentemente, como las cosas han sucedido como han sucedido, espero que aún así, a pesar de todo, estéis todos bien y que estas clases online, al igual que las estábamos viendo presencialmente con mis documentos, pues os guste y que os emocione para seguir aprendiendo, investigando por vuestra cuenta. Así que nada, vamos a empezar con las técnicas y las reglas de composición de hoy. Y la primera es, como veis en la pantalla, componer con el espacio negativo. Este tipo de composiciones ya las vimos en otras clases, vimos algunos ejemplos. Recordad que siempre es ese espacio que se deja vacío, se le llama espacio negativo o espacio vacío, se le llama de varias maneras. Lo veíamos en el tema de los esquemas compositivos, que no hay que confundir con guías compositivas, aunque parezca lo mismo. Al menos yo las he estado diferenciando en documentos diferentes. Pues eso, en los esquemas compositivos hablábamos del espacio negativo cuando tratábamos un esquema en L. Recordad que había como una especie de mural al principio del documento en el que peculiarmente había reglas de esos esquemas compositivos que parecían letras. Bueno, pues una de esas letras era la L invertida de 1000 maneras, no solamente la L que conocemos, ¿no? Bueno, pues no siempre todo está sujeto a la L en el espacio negativo, no tiene por qué. Simplemente el espacio negativo es ese espacio que se mantiene en calma, que se mantiene homogéneo, que no hay tanta información, pero que es necesaria para aportar algo más de significado a los elementos más importantes de la escena. No tan importantes per se porque sean importantes, sino porque precisamente ese espacio negativo le aporta más significado a ese elemento principal. Así que vamos a ver unos cuantos ejemplos y así aclaramos dudas. Bueno, pues en este caso vemos la imagen, que es prácticamente todo un espacio vacío. Solamente podríamos diferenciar que hay un elemento chiquitín, que es una persona que está bajando una rampa o algo así, y que, bueno, pues la construcción delimita la zona, pasando a poder visualizar pues, un enorme espacio de cielo homogéneo, porque no hay nubes, no hay nada, y ese sería el espacio vacío, ¿no? Si fueran los colores de otra manera y demás, o si fueran similares, ese espacio sería mucho más monótono, con lo cual que no tenéis que tener miedo a los espacios negativos por la monotonía, porque a veces, como siempre os he dicho, menos es más y los colores ya tienen su propia importancia, con lo cual en esta fotografía a mí me parece perfecta, la verdad, para el caso. En este caso hay algo más de información, pero podríamos ver que es perfectamente el espacio negativo se sitúa prácticamente todo el encuadre, excepto en la esquina inferior derecha. Además, esa barca, ese color rojo, se dirigen hacia el fondo, hacia donde está el horizonte, donde también vemos una pequeña, no sé si decir orilla, montaña o algo así. Entonces, que está además en la parte superior izquierda, con lo cual vemos ese equilibrio de masas que veíamos en otros temas para compensar ese peso, ese exceso de peso visual que vemos en la parte inferior derecha. Como ya sabéis, la parte inferior derecha es la parte que siempre más pesa visualmente, haya o no haya elementos. Es la que más nos genera mayor peso visual. Así que tened cuidado con lo que pongáis por ahí.
no significa que no tengáis que poner nada, significa que tendréis que compensarlo con otros elementos en la parte diagonalmente opuesta. La siguiente, pues eso, componer con la sencillez. No hay más que hablar. Componer con la sencillez es seguir la regla de menos es más, como lo que os acabo de decir. No es que esté ligada con el espacio negativo, simplemente es coger los elementos, los menos elementos posibles, o ya no solamente los menos elementos posibles, sino además si podemos incluso trabajar a veces con pues monocromías o acromías, composiciones acromáticas, perdón, pues podríamos intentar simular también un poco esa sencillez. Evidentemente, todo aquello que le pongamos color, y sobre todo si son colores saturados, para impactar más. Pero lo que se trata en esta regla no es de, lo que os decía, no es de poner espacios en negativo, espacios vacíos. Lo que se trata es de huir de lo que vemos ahí abajo en el texto, del horror vacui, que es una expresión latina que dice que, pues eso, el recargamiento, el exceso de aglomeración de cosas, ¿no? El barroquismo, como podríamos decir, que el barroco es como era un estilo arquitectónico que se caracterizaba por tener muchísimos elementos, ¿no? Y en aquel momento eso era elegante. Y no digo que no siga siéndolo, simplemente que muchas veces más cosas, más elementos, al final dan la sensación contraria de lo que a lo mejor queremos representar en nuestra imagen. Vale, pues este sería un ejemplo de menos es más, de trabajar con lo sencillo. Vemos que son como dos columnas, dos estructuras que seguramente sean una escultura o algo así, y podríamos incluso decir que podrían tener hasta mirada, ¿no? Pero están situadas en un lateral de la composición para que no sea céntrico, para que tenga como direccionalidad. Es decir, no es lo fotografío y ya está. O sea, el fotógrafo ha buscado su encuadre dentro de la posibilidades que él tenía, porque seguramente a lo mejor no podría acceder a hacerlas desde más altura, pero vamos, que ha buscado dentro de lo que es sencillo darle un poquito más de dinamicidad. Estas imágenes de frente, sin ver el fondo y la profundidad de estos elementos, pues quedaría todavía aún más sencillo, pero a lo mejor esa sencillez era un error, no lo sé, no puedo poner la mano en el fuego ni por una cosa ni por la otra, pero en este caso yo creo que es una buena elección. Componer con los elementos morfológicos. Estuvimos hablando de los elementos morfológicos hace unas cuantas semanas y ya sabéis que son el punto, la línea, el color, la forma y la textura. Hemos hablado millones de veces de esto porque aunque no hubiéramos dado hasta ese entonces cuáles son los elementos morfológicos, los hemos estado comentando constantemente a lo largo del curso. Entonces, pues eso es una manera de componer. Sabiendo cómo funcionan las líneas, los colores y demás, se pueden crear mogollón de composiciones muy interesantes. Fotografía de la izquierda, trabajando con la línea y además con esas cabezas que generan la sensación de puntos que se van uniendo y van haciendo un recorrido visual que se conforma también en una línea, ya no solamente la línea de la escalera, sino también pues la línea que genera esos puntos que generan una línea implícita, no es explícita, es implícita. O sea, es implícita, pero no es explícita, aunque evidentemente está acompañado por una línea explícita, ¿vale? Y aún así, también tenemos que mencionar el concepto de punto de fuga, el concepto de profundidad, en cuanto a lejanía, pues eso, porque vemos cabezas, vemos individuos que están más cerca, que están más lejos, con lo cual eso hace también, se genera una profundidad, ya no solamente un recorrido visual más dinámico, menos dinámico, sino además una profundidad. La de la derecha, pues una fotografía con una textura clara. Lo que os decía, las líneas, ya sabéis lo que se decía de las líneas curvas, ¿no? Que son las más
las más importantes, no las más importantes, sino las que suelen dar mayor dinamicidad y son más atractivas para el ojo. En la fotografía de la derecha vemos de nuevo esa imagen desde otro punto de vista que veíamos en el documento anterior, que es esa obra artística que está en Berlín, y de repente, aunque el ritmo no sea orgánico, o sea, es orgánico, es decir, que no está estructurado perfectamente, alineado con lo demás, con lo que tiene enfrente, con lo que tiene al lado y demás, de repente hay algo, un elemento que distorsiona por completo en cuanto a color, en cuanto a forma, y llama muchísimo la atención. Componer con los reflejos, con los no reflejos y con las transparencias. Este tema no lo hemos dado per se, pero sí que lo hemos estado comentando también, y os leo. El uso de los reflejos especulares o los creados por el agua o los vidrios y los cristales con cierta incidencia del sol, sin uso de filtros polarizadores para reducir dicho reflejo o de densidad neutra, pueden crear imágenes muy interesantes llevando las ilusiones ópticas al límite. Vemos pues, un lago o lo que sea, algo que está lleno de agua, que está en un agua súper calmada. Ese agua ya de por sí refleja, pero si encima está calmada cual espejo, lo que va a reflejar es prácticamente una imagen perfecta, casi perfecta de lo que se está viendo, ¿no? De la situación en la que nos encontramos, como es lo que pasa en esta imagen, que crea una imagen prácticamente simétrica. Está tratada, ¿vale? Pero obviando que le han quitado los hombros y demás para dar pues más efecto visual, al final es un poco lo mismo también, ¿no? El poner enfrente un espejo tapándote a ti y reflejando lo que el espejo refleja, crea cosas muy, muy interesantes. En la fotografía de la derecha vemos cómo influye la luz de tal manera que hay una parte en la que se ve la parte interna por detrás de la vitrina y lo que esta vitrina está reflejando, con lo cual vemos a un maniquí perfectamente teniendo detrás un edificio, y cuando cuando pasamos a la zona de la cabeza, esa cabeza se convierte en ramas. Es muy interesante por el punto de vista que se ha escogido y demás. Evidentemente no es lo mismo que esa cabeza fuera de un color negro que de un color blanco, o sea, va a tener diferentes estéticas, diferentes resultados dependiendo del color con el que estemos contando, y también dependiendo de lo que se esté reflejando, y también depende de la luz, o sea, es decir, esto no es llegar y besar el santo, hay que un poco, o sea, a lo mejor sí, pero muchas veces si queremos un efecto concreto tendremos que evaluar cómo el paso del tiempo hace que la luz incida de manera diferente para saber en qué momento tendríamos que ir para hacer la foto, ¿vale? Aprovechando que se te cae el espejo o que se te rompe una ventana o lo que sea, pues podemos hacer algo como esto, ¿no? Ver un poco el vaso medio lleno dentro del drama. Muchos alumnos me han comentado en otras ocasiones que si miraban esta imagen de manera muy rápida, sentían que lo que estaban viendo eran los radios de una rueda de bicicleta. Y la verdad es que es un poco también así parecido, ¿no? Puede ser la rotura por el motivo que sea, ¿no? Pero, bueno, en este caso se está viendo la rotura como tema principal, pero podría haberse intentado enfocar también el fondo, o el fondo que se viera enfocado, pero la rotura que se viera desenfocada, con lo cual se vería un fondo un poco desdibujado, o sea, perfectamente nítido, pero como roto, ¿no? Como está roto ahí, para dar efectos extraños. Entonces, pues eso, dentro de lo malo, hay que aprovechar también los momentos estos que tenemos de vez en cuando. Aprovechar también la curvatura de, pues, en este caso de los cristales. No tenemos cristales curvos por doquier, solamente en los vasos, ¿no? Pero los vasos también reflejan, al ser curvos, por una parte son cóncavos, por otra parte son convexos, pues van a provocar diferentes ilusiones ópticas, y ya sabéis que además si les llenamos de agua y metemos la típica imagen, bueno, no metemos la imagen, sino que metemos una cucharilla, un tenedor o lo que sea,
obtenemos la típica imagen que de repente esa cuchara, si venía por aquí la línea del mango, de repente hace así, ¿no? Pues eso también es por cuestiones de cómo influye el agua a la hora de transmitirnos una estética por sus propias propiedades, ¿no? Entonces, es interesante también trabajar con este tipo de cosas. Por eso digo que cristal y agua es una buena combinación muchas veces. O, por ejemplo, cuando tenemos una ventana o lo que sea con muchísimo vaho, pues podemos conseguir la ilusión de que estamos haciendo una imagen con poca profundidad de campo. A ver, se ve que no es una fotografía con poca profundidad de campo, pero crear un filtro por ese vaho que puedes, por decirlo de alguna manera, enmascarar a través de luego pues limpiar la ventana, como en este caso la parte de la boca y de la nariz, pues dejamos visibles aquellas zonas, en este caso del rostro, que queremos mostrar. Creo que esta fotografía, si no recuerdo mal, es de la contraportada de un disco de un grupo que se llama Placebo, si no recuerdo mal, ¿vale? Que ahora mismo estoy confusa. Pero vamos, que es una imagen súper sencilla y que simplemente con echar vaho o lo que sea en un elemento transparente como puede ser un cristal, puede crear efectos tan chulos como este. Componer con la abstracción. Bueno, con la abstracción ya sabéis que es uno de los recursos que yo utilizo mucho para intentar olvidarnos un poco de que la cámara es un evidenciador de realidades, ¿no? Porque ya incluso antes de Photoshop ya se podía manipular la información fotográfica, pues con Photoshop ya ni te cuento. Pero la abstracción es algo que me llama mucho la atención desde el principio porque se asocia fotografía a realismo y la abstracción es un arte más que se puede hacer también con la fotografía. Lo único que tenemos que tener en cuenta es pues qué elementos tenemos a nuestra disposición para poder abstraernos o más bien hacer abstraerse al espectador con nuestras imágenes. Entonces, ¿cómo buscamos la abstracción? Pues intentando huir de la mayor iconicidad. ¿Cómo se hace esto? Bueno, pues con puntos de vista diferentes, acercándonos mucho a los elementos, con profundidades de campo extrañas, con enfoques, desenfoques, con un montón de cosas, dando la vuelta a la cámara, o fotografiando normal, pero luego volteando la imagen. Es decir, se puede hacer abstracción de muchísimas maneras, dejando mucho tiempo el obturador abierto para crear, yo que sé, un line painting, ¿no? Cosas así. Entonces se puede trabajar muchísimo con la abstracción en fotografía, aunque no lo parezca. Parece que siempre está asociada a la pintura, pero no, para nada. Os pongo ejemplos, ¿vale? De hecho, bueno, os dejo aquí esto para que le hagáis un pause para que veáis que, bueno, pues estos son pintores, Kandinsky, Miró, Mondrian, tal, pero que luego hay fotógrafos que pueden haber imitado de alguna manera a estos artistas, ¿vale? Esta primera sería la menos abstracta, porque se intuyen unas manos, bla, 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 pero realmente si no estuviera esas manos ahí y esa cabeza que vemos por ahí también a la izquierda, podríamos estar confundiendo eso con si es tela o si es una fotografía, una macrofoto de algún pétalo de alguna flor o cosas así, ¿no? Tendríamos dudas como poco. Entonces, en este caso, el fotógrafo ha decidido dejar algo figurativo como es un rostro, una mano, en evidencia. Pero si las quitáramos, sería mucho más difícil para nosotros saber ante qué estamos. Aquí vemos pues no sé si es un lago o algo así, ¿no? Pero lo que estamos viendo es que de repente nos encontramos el agua de dos maneras distintas. Una es sólida porque ha congelado y la otra es todavía dinámica, móvil, porque se ve pues como las gotitas de la lluvia o a lo mejor están las dos congeladas, pero en una está el agua calmada y en la segunda se ve pues esas onditas, ¿no? Ha creado textura de algo que podemos intuir, pero realmente no sabemos muy bien qué es. La fotografía de la derecha tampoco sabemos muy bien qué es. Me imagino que es una estructura, una arquitectura en la que pues el juego de luces y sombras pues crea formas homogéneas en cuanto a color y bueno, pues parece un cuadro que podría haberse pintado con simplemente 3 tonos, un negro, un gris y un blanco roto. O sea que
que también, pues eso, jugando con las luces y sombras podemos encontrar cosas chulas. La textura de la arena, en este caso, pues igual. En este caso, pues vemos que son como dunas o algo así, pero si el fotógrafo se hubiera acercado más, hubiera cogido un cachito más pequeño, pues a lo mejor estaríamos ante una enorme duda de ¿qué es esto? La derecha, lo que os decía, fotografía de light painting, no es un light painting, es más bien un contrabarrido o un barrido o algo así, ¿no? Pero es dejando mucho tiempo la velocidad de obturación y además ante un fondo muy oscuro con unos elementos luminosos X que se han movido, han hecho un gesto o ha sido la cámara la que ha hecho el gesto y se han registrado. Esto es exactamente lo mismo lo que os acabo de comentar. Componer con la mimetización y el body painting. Bueno, esto es a lo mejor más difícil en cuanto a meternos dentro de este mundo, porque evidentemente tenemos que invertir en lo que digo, body painting, en pintar y demás, ¿no? Pero quería incluirlo como algo como una posibilidad más de componer, ¿no? Os voy a poner ejemplos porque hay de varios tipos. En este caso, pues por ejemplo, un fondo y unas vestimentas parecidas, ¿no? O sea, no es una mimetización al 100%, pero es graciosa la imagen. Esto sí que es mimetismo 100%. Si os acordáis de las leyes gestálticas, hablábamos de una de ellas, que era el camuflaje. Bueno, pues ver un elemento que no tiene nada que ver con otro, pero verle cosas similares, pues hace que se cree esta ilusión de que el perrete pues es un mocho más, ¿no? Entonces, bueno, el mocho es valenciano, me suena, ¿no? Es que lo digo en valenciano. No me sale ahora el nombre en castizo, madrileño castizo, no me acuerdo. Pues eso, que queda algo graciosete, ¿no? Esto además, otra fotografía de Chema Madoz. De repente unos desconchones, de una pared simulan el mapa mundi. Lo simulan, parece un atlas. ¿Pero por qué nos lo creemos? Porque está la palabra atlas. Nos ha engañado por completo, pero si lo analizamos, no es un atlas, son unos desconchones de una pared. Es que ni siquiera es la misma forma de cómo están estructurados los continentes, pero bueno, nos lleva por esa vía, ¿no? Os dejo unos cuantos enlaces, ¿vale? Para que veáis más cosas que vamos a ver a continuación también. En cuanto al body painting, bueno, este es un body painting currado, ¿vale? Está muy currado porque este sí que está pintado sobre cuerpo y demás, y claro, con tanto detallismo de la marinera, pero bueno, que oye, que os podéis poner y sacarlo también, ¿eh? Estas son más, a mí me gusta más personalmente, porque aunque no son tan perfectas, me genera mucha curiosidad porque no es algo que han pintado una vez hecha la foto, no, es que es un hombre de verdad que a su vez le han pintado como si él mismo fuera el lienzo, ¿vale? Como si él mismo fuera un lienzo en blanco, sin tonalidades y sin nada, y le tuvieran que regenerar el rostro, la ropa y todo. Entonces, claro, por eso la gente le está mirando tan raro, porque es el mismo pintado. Es muy gracioso esto. Está igual, es lo mismo. Ha habido una moda hace unos años de pintar a personas sobre fondos de pinturas famosas, ¿no? Pues es un poco algo parecido. Aquí vemos un poco el proceso también, cómo se vería la fotografía de frente y cómo se ve, cómo es realmente la historia cuando la ves ladeada, ¿no? Que la modelo no está totalmente pintada, en este caso no está totalmente pintada, solamente hay una parte de la espalda, de los glúteos y demás, y que luego se compensa con lo que está sobre el lienzo, ¿no? Pero que está currado también. Y en esta la mano, o sea, es que es genial. Cuando ya te fijas que es una mano, pues ya no te impacta tanto, pero bueno, a mí me sigue impactando igualmente. Pero cuando lo ves directamente, sin analizar si es una mano y tal, la verdad es que te quedas flipado. Al menos a mí me pasa. Componer con la relación entre los objetos. Bueno, pues no es otra cosa como parecido, entre comillas, a la ley gestáltica del camuflaje, pero no. Es decir, hay que buscar
similitudes entre los elementos, como lo que os decía del perro y el mocho. Bueno, pues algo así, pero no así. Por ejemplo, otra foto de Chema Madoz. Madre mía, si me pagaran por las veces que hablo de Chema Madoz, madre mía. Bueno, pues en este caso vemos como una mano no puesta en puño, no puesta de otra manera, sino puesta de una manera parecida a las aberturas, a la forma que tiene esa hoja, que parece que la mano se va a juntar con la hoja, es decir, que las partes vacías de la hoja las va a complementar o completar la mano. Entonces, este es un tipo de imágenes que podría ser un poco también la yuxtaposición que veíamos en otra regla también hace poco, pues crean cosas tan interesantes y tan sutiles y tan sencillas y tan atractivas como esta imagen. Y por último, componer con los efectos visuales. Aquí me voy a callar porque vamos a ver un montón y os voy a dejar, pues nada, un par de segunditos con cada foto, así que ya sabéis, darle a pausa si queréis analizar alguna más. Pero aún así os leo esto. Nunca se debe perder de vista los detalles ni dejar de buscar en nosotros ese punto canalla y naif. Una forma sencilla de dar profundidad óptica y emotiva a las imágenes es a través de técnicas novedosas, perspectivas que pueden generar un interesante efecto dramático o un juego visual divertido creando ilusiones ópticas a través de la perspectiva, la escala, el orden de jerarquización de los elementos dispuestos en la escena, las proyecciones de imágenes sobre objetos, los trampantojos, las pareidolias, el doble significado de los objetos, las leyes gestálticas y los códigos de significación como la ambigüedad anteriormente mencionados o cronofotografías si se trabaja también con vídeo. Ya vimos lo que eran las cronofotografías, eso ya es apartado de vídeo, pero bueno, aún así también las menciono, ¿no? Así que pues eso, así se crean imágenes frescas, naturales, espontáneas, curiosas, divertidas, audaces que no pasan desapercibidas. Es importante ver más allá y aprovechar las oportunidades que las circunstancias nos brindan. No solo para ser creativos, sino para dejar un bonito recuerdo en el espectador, haciendo que piense, que descubra, que se sorprenda y que se divierta. Así que ahora os voy a dejar con estas fotografías que espero que os diviertan a vosotros. Así que nada, esta es la primera imagen de las cronofotografías que os decía, que esto lo estuvimos viendo en otro momento y básicamente pues eso, es como hacer un pantallazo o coger los fotogramas por separado de un vídeo, ¿no? Sería como, por ejemplo, cuando hacemos en fotografía una velocidad lenta, pero solamente que en la velocidad lenta se ve el rastro y aquí se ve el fotograma, o sea, el movimiento cortado por partes. Entonces, y todas esas partes se incluyen en la misma imagen. Sería algo así. Bueno, prefiero no comentar nada, quiero que observéis por vosotros mismos las imágenes, ¿vale? Para no hacer demasiado largo este vídeo, pero quiero que lo veáis tranquilamente. Ahora debería de estar quitándome yo en la pantalla para que os fijarais solamente en las imágenes. Corazón partido. Tenía que hacerlo, lo siento. Alejandro Sanz, si me estás viendo. No sé si os suenan los... A ver, lo diré. Pues no lo voy a decir porque no me sale el nombre. Hay una moda desde hace un tiempo que es proyectar sobre fachadas o algo así, bueno, pues imágenes, ¿no? Pero no es... Es que no me acuerdo el nombre, de verdad, qué pena. No es realmente una proyección sobre una superficie y ya está, sino que esa superficie ha sido medida para que la imagen encaje perfectamente en la forma de esa arquitectura en la que estamos proyectando cosas. Con lo cual, por ejemplo, si vemos la Puerta del Sol y vemos una proyección en la Puerta del Sol, la proyección mide exactamente lo mismo que la fachada, se ve totalmente las ventanas, todo, y entonces cuando se ve esas imágenes en un fondo oscuro, que evidentemente la fachada estaría a oscuras sin iluminación, sin farolas de por medio ni nada, solamente la luz de la proyección, aquello en la zona en la que se esté proyectando, por ejemplo, si se está proyectando fuego, parece que realmente se está quemando que he dicho, la Puerta del Sol, ¿no? Pues la Puerta del Sol parecería que se estaría quemando, ¿no? Entonces es un efecto muy interesante. No me acuerdo el nombre ahora mismo. No me sale, pero bueno, que es interesante también trabajar con ese tipo de cosas. ¿Quién no ha tenido una Converse en su vida?
Foto sobre foto. Pareidolia. Otra pareidolia. Te ha asustado. ¿Qué le habéis hecho? Es que es genial. Es que no tiene ni comentarios. Oh, qué tierna. Es como si no hubiera hecho yo el documento. Pero sí lo he hecho yo, de verdad. Pero es que me hace muchas gracias las fotos. Por favor. Es que es genial. Ay, madre. Me encanta. Qué bonito, ¿eh? Qué poético. Ay, 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 ay. Es genial. ¡Ay, la lupa! ¡Ay, la lupa! ¡Cuántas cosas hemos hecho con lupas! ¿O no? Chan, chan, chan. Lo que os decía antes, dar la vuelta a la foto, te quedas cuadrado. Dices, ¿cómo? Aprovechando que estás leyendo y que tienes una foto de un rostro en la portada, pues, ¿cómo no? Bueno, esta la habréis visto en internet millones de veces, o esta o parecidas. ¿Cómo no? ¿Quién no ha ido a Pisa y no ha hecho algo así? Con la perspectiva y un objetivo angular para dar esa sensación aún más exagerada. De nuevo Chema Amador, los inicios de Chema, como un camino de repente se puede convertir en el posible humo de un cigarrillo o viceversa. O una copa de vino simulando el pubis de una mujer. Vale, pues os dejo varios enlaces por aquí. Darle pause para ver, para copiar un poco los enlaces que os pongo. Y nada, pequeño resumen final. Para finalizar, lo que hay que tener en cuenta, y no, por favor no os volvéis locos con esto, hay que tener en cuenta estas cosas, ¿vale? Las guías de composición, la regla de los tercios, la proporción áurea, horizonte, rebatment, triángulos armónicos, simetría dinámica, holandesa, cuadrante central, esquemas de composición, pues, simetría, triángulo, cuña, balanceado, óvalo, etcétera, simetría equilibrada y desequilibrada, juego de profundidades de campo, de enfoque selectivo o hiperfocal, aislar el sujeto, animal o objeto, enfoque selectivo, ritmo y patrones, regla de los impares, simplicidad y minimalismo, espacio negativo, vacío o muerto, llenar el marco, elementos morfológicos de la imagen, puntos, líneas, colores, formas y texturas, mirada singular, cambiar el punto de vista, combinaciones armónicas o discordantes de color, regla de direccionalidad, movimiento, mirada, espacio, juego de obturaciones, congelados, rastros, efectos seda, cronofotografías, regla de la justaposición, códigos de significación, leyes gestálticas, tipo de luz, artificial, natural, dura o suave, angulación y posición, dominancia de color de la fuente y momento de la realización, exposición, sombra, contraste, forma vertical, horizontal o cuadrangular. Distancias focales diversas y juegos con ellas, jugar con el punto de enfoque o el bokeh, punto de fuga, componer con el concepto, enmarcar el tema, las reglas de las 7 W, componer con la reflectancia, imagen especular, transparencias, composición basándonos en efectos ópticos visuales, juego de figuración, iconicidad, abstracción y nada, y seguir inspirándose en los maestros de cualquier disciplina artística, pintura, cocina o lo que sea, porque todo nos puede inspirar para hacer cosas maravillosas. Así que nada, esto es todo, chicos. Espero que os haya gustado, que os haya descubierto cosas que no teníais en cuenta y nada, pues espero veros prontito. Sobre todo espero que aunque no nos veamos estéis bien. Y nada, espero que nos podamos ver en otra ocasión, a lo mejor ya no como profe-alumno, pero sí como futuros compañeros de andanzas fotografísticas. Palabra que me acabo de inventar. Así que nada, chicos, que espero de verdad que estéis bien y que tengáis un feliz verano, que estéis sanos y toda vuestra familia y amigos también. Y nada, un abrazo muy, muy, muy fuerte y nos vemos prontito.
Chao.